Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, vamos a esperar unos minutos a que ingresen más compañeros y arrancamos. ¿Listo? Bien derecho. Bueno, señores, buenos días. Voy a compartirles la asistencia en el chat. Por favor, la llenan. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando, jóvenes?
¿Alguien que me confirme? Sí, señor. Ok, gracias. En el chat les estoy colocando el link de la asistencia. Por favor, para que lo llenen. Entonces digan más compañeros. De igual forma, en los grupos de WhatsApp les voy a colocar el link de la asistencia para que si les queda más fácil lo pueden llenar. ¿Listo? Muy bien. Vuelvo a colocar el link de asistencia en el chat. Para los que acaban de ingresar, lo pueden desarrollar. No la ven. Bueno, listo.
¿Ya todos ingresaron a la asistencia? Sí. Entonces arranquemos. Les voy a compartir pantalla. Ahí ya pueden ver mi pantalla, sí. No, profe, yo no. ¿Los demás pueden ver mi pantalla? No. Sí. Sí, sí. Si estás desde un celular, espera un segundito que ese se demora a veces en cargar. Ya, profe. Perfecto. Entonces ten en cuenta que de pronto yo voy haciendo algo y a ti se te demora un poco en observarlo en pantalla, ¿listo? Muy bien. En la sesión pasada, o sea, ayer, estábamos hablando justamente de los ángulos y cómo esto se refería a una circunferencia unitaria, y de la circunferencia unitaria cómo nos íbamos a los arcos de circunferencia y encontramos una equivalencia entre ángulos y radianes. Bien. Y básicamente estábamos basando todo en el hecho de que partíamos de un plano cartesiano. Entonces vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano. Y que hablábamos de un ángulo en posición normal, ¿sí? Donde decíamos que ese ángulo en posición normal cumplía las características de que estaba en el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Y que adicionalmente su vértice, el vértice del ángulo, se encontraba en el origen del plano cartesiano y el lado inicial en el eje X de ese plano cartesiano. Y analizamos que el ángulo más que la abertura de dos líneas rectas, el ángulo venía siendo un giro. Era un giro que daba sobre ese vértice que estaba en el origen del plano cartesiano. Entonces aquí observamos que este era un giro que daba hasta aquí, que ese giro pues nos daba un ángulo en el primer cuadrante, este era en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y así sucesivamente. Bien. Dame un segundito. Ok. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a hacer esos giros acá, y hacíamos esto, el primer cuadrante que se encontraba era este donde estoy colocando la línea, y ese se conocía como el cuadrante 1, luego está el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Vamos a ponerle aquí, este es cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 3 y el cuarto cuadrante es acá. Bien, pero si nosotros analizamos y miramos muy bien, este giro arranca siempre en el eje X positivo y empieza a ir como hacia arriba. Cuando ese giro es hacia arriba, se dice que el ángulo es positivo. En cambio, si empieza a abrir el giro hacia abajo, se dice que el ángulo es negativo. No importa en qué cuadrante termine. Lo importante es la dirección del ángulo. Entonces los ángulos también tienen una dirección, tienen una orientación. Si es hacia arriba, es positivo. Si es hacia abajo, es negativo. Y aquí entonces observamos lo siguiente. Esto es como si fuera un reloj de manecillas. Si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Si va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es un ángulo negativo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Yo puedo tener este ángulo aquí, pero yo no sé
si ese ángulo es positivo o es negativo. ¿Por qué no lo sé? Porque no sé hacia dónde abrió. Y por eso es que es muy importante hacerle estas lineecitas. Este pequeño circulito con la flechita que significa la dirección en la cual abrió el ángulo. Entonces, en este caso, es un ángulo positivo porque abrió hacia arriba. Entonces, decimos, este fue un ángulo positivo. Pero ese mismo ángulo o ese mismo giro pudo haber sido contrario y pudo haber arrancado acá, haber dado todo este giro y llegar acá. Y en este caso, este ángulo es negativo porque abrió hacia abajo. Hacia arriba, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Hacia abajo, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Bien, entonces, en este punto, hay otra forma de denominar los ángulos, y es el giro que da. Entonces, nosotros podemos hablar de un ángulo de 3/5 de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cómo así? Sí, yo puedo tener un ángulo de 3/5 del giro en sentido contrario. Y aquí entonces empezamos a analizar qué significa todo esto. Si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que abre hacia abajo. Entonces ya sabemos una cosa de ese ángulo. Vamos a llamar el ángulo teta. Ese ángulo teta, si es en sentido contrario, va hacia arriba, perdón. Eso quiere decir que es positivo. Si fuera en el mismo sentido, si es hacia abajo, sería negativo. Entonces ya sabemos que es 3/5 positivo. Y ese 3/5, ¿cómo sabemos cuánto fue el ángulo? Muy sencillo. Tomamos ese 3/5 y lo multiplicamos por el giro completo. Y el giro completo es de 360 grados. Y entonces hacemos la operación. Sacamos la calculadora y hagámoslo. 360 por 3 nos da 1080. Y esos 1080, 8 me quedó raro, los dividimos entre 5. Nos da 216 grados. Buenos días, profe. Qué pena. Buenos Es que no me días. sale el tablero, la cosita blanca. El tablero no Ya, te profe. ¿Ya salió? ¿Estás desde un celular? Ya. Sí, señor. Es que el celular se demora un poquito más en aparecer. Entonces vas a ver como que escuchas mi voz, yo estoy escribiendo algo, pero tú no lo estás viendo tan directamente. ¿Listo? Voy a mirar a ver si hay algún estudiante invitado que no haya entrado. Gerson Riveros. Y voy a volver a colocar para los que ingresaron ahorita el link de asistencia. Para que por favor diligencien la asistencia. ¿Bien? Entonces, recapitulemos hasta ahora. Volvemos a hablar del ángulo en posición normal. Este ángulo en posición normal es que en el centro del plano cartesiano, donde se cruza el eje X con el eje Y, está el vértice del ángulo. En el eje X positivo está el lado inicial del ángulo y empieza a hacer unos giros que pueden quedar o en el primer cuadrante, segundo, tercero o 4 cuadrantes. Los cuadrantes se van denominando, se les va dando el nombre a medida de que el ángulo va creciendo en forma positiva. ¿Sí? Si yo miro un ángulo en forma positiva, entonces, concebiendo el ángulo como un giro, al hacer este movimiento, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Bien. Si el ángulo abre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, aquí hacia arriba, se dice que el ángulo es positivo. Si el ángulo abre en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces se dice que el ángulo es negativo porque abre hacia abajo. Y un ángulo, a menos como este que está aquí, si yo no le coloco las flechitas mostrando hacia dónde abrió
y mostrando que es un movimiento, que es un giro. El ángulo es un movimiento como tal. No sé si es positivo o es negativo. Entonces podemos observar que aquí tenemos un ángulo que al colocarlo y abrirlo en forma hacia arriba nos genera un ángulo positivo, y si lo abro hacia abajo nos genera un ángulo negativo. Y que hay una forma entonces de denominar los ángulos en términos del giro que dan. Entonces, podemos ver un giro de 3/5 en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué significa eso? Si es en sentido contrario, quiere decir que abre hacia arriba, es un positivo. Si fuera en el mismo sentido, abriría hacia abajo, pero como es en el sentido contrario, abre hacia arriba. Bien, como es 3/5 de un giro completo, el giro completo es de 360 grados. Entonces simplemente multiplico los 3/5 por 360 grados. ¿Eso qué hacemos? Multiplicamos el numerador del 3/5, es decir, el 3 por los 360, y lo que nos dé lo dividimos entre 5. Entonces 3 entre 360 nos da 1080, dividido 5, 216. Entonces podemos decir que este ángulo de acá, que tenemos aquí dibujado, es de 216 grados. ¿Bien? Pero acabamos de ver algo muy importante. Un ángulo puede tener una abertura positiva y una abertura negativa. Es decir, que se generan como si fueran dos ángulos. El que abrió positivamente y el que abrió negativamente. Cuando sucede eso, hablamos de ángulos coterminales. Entonces, un ángulo es coterminal a otro cuando, estando también en posición normal, tienen el mismo lado final. Entonces vemos este ángulo de 216. ¿Cuál sería ese ángulo coterminal? Pues muy sencillo. Si yo abro el ángulo total de 360, todo el giro, es todo esto, y le quito los 216 que ya recorrió, 216 no da ahí, mejor dicho, hagamos otro diferente para que no nos enredemos, porque es que ese no es de 216, ese es más chiquito. Vamos al plano cartesiano. Y vamos a suponer un ángulo de 45 grados. El 45 nos da aquí. Lo voy a dibujar aquí, incluso con otro color. Este es el ángulo de 45 grados, sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien. $45 grados. Ok. Si yo miro un ángulo contrario que abre hacia abajo, yo puedo decir que ese ángulo contrario me haría este movimiento de acá. Todo este de acá hasta aquí. Terminan en el mismo lado final. ¿Sí? Tienen el mismo lado final. ¿Cómo hallo yo ese valor? Al giro total de 360 grados, ¿cierto? Le quito esos 45 que aparecen ahí. Es como si le hubiéramos quitado ese pedacito de pizza de ahí. Le quitamos ese pedazo. Le quitamos el de 45, el de los 360. Entonces, ¿cuánto nos daría esos 360 menos 45? Pues nos darían 315. 315. Quiere decir que este ángulo que abrió hacia abajo, que es negativo, es de menos 315 grados. Tengo un ángulo negativo de menos 315 grados. Bien. ¿Yo puedo tener más ángulos coterminales ahí? Sí, porque sucede lo siguiente. Aunque yo esté hablando, un segundito. Aunque yo esté hablando de un giro de 360 grados, que es la base con la que hemos estado revisando, que arranca acá, ¿sí? Hace este movimiento y termina aquí. Como es un movimiento y no la simple abertura entre dos líneas, sino es un movimiento, quiere decir que este ángulo
puede dar el giro de 360 grados y llega aquí. Y puede volver a dar más giros, puede dar muchos más giros porque es un movimiento, no es una abertura entre dos líneas. Y al ser un movimiento, yo puedo tener ángulos superiores a 360 grados. Es decir, dio una vuelta y algo más, o dio dos vueltas, pero en el mismo sentido de las manecillas del reloj, y son ángulos negativos. Es decir, que puedo tener ángulos superiores a 360 grados. ¿Cómo sería eso? Pues que da un giro y otro giro y así sucesivamente. Es decir, que si yo tengo un ángulo que termina en esta línea positivo y tengo un ángulo negativo que también es coterminal, podría tener otro ángulo positivo coterminal. ¿Cuál sería ese? Este giro que doy aquí, 360 grados, y otros 45. ¿Terminan en el mismo lado final? Sí, están terminando en ese mismo lado, en esa misma línea. Tienen el mismo lado final. Solo que este ángulo hizo un giro completo de 360 más 45. Entonces, el siguiente ángulo sería 360 más 45. ¿Y ese ángulo de cuánto nos daría? De 405 grados. Entonces aquí tengo un ángulo coterminal de 405 grados. Y entonces yo encontré un ángulo coterminal positivo. ¿Podría encontrar un ángulo coterminal negativo? Sí. Si yo tomo y empiezo acá, doy un giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj, un giro completo de 360 y sigue dando otra vuelta y llega hasta acá. O sea, hizo los 360 más los 315 que había hecho ya anteriormente. Entonces, si lo miramos en términos negativos, hizo menos 360, porque es un giro negativo, menos 315 adicionales. O sea que en total hizo un giro de menos 675 grados. Y ese es otro ángulo coterminal que podemos colocar acá. Menos 675 grados. Entonces yo puedo tener tantos ángulos coterminales positivos como ángulos coterminales negativos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, veamos un ejercicio acá. Voy a hacer el plano cartesiano. Aquí. Y me indica. Vamos a analizar. Un segundo. Un giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj de un tercio de giro en sentido contrario, mejor, para no confundirlos todavía. Un tercio en sentido contrario. Muy bien. Bueno, hagámoslo un sexto, que sea más pequeño todavía. Un sexto en sentido contrario. Y me dicen, bueno, tenemos un giro de un sexto, o un ángulo de un sexto de giro en sentido contrario. Y debemos encontrar no solamente el ángulo, sino que también, aparte del ángulo, tenemos que encontrar dos ángulos coterminales positivos y dos ángulos coterminales negativos. Muy bien. Entonces, obviamente, esto es el eje X, este es el eje Y. Bien. Y vamos a dibujar entonces aquí nuestro ángulo. Vértice en el centro. Lado inicial aquí
en el eje X positivo. Y vamos a hallar primero cuánto es ese valor. Entonces, como nos dicen que es un sexto, pues lo que tenemos que hacer es tomar ese un sexto que nos dan ahí y multiplicarlo por 360. Esto es lo mismo que decir 360 por 1, pues nos da 360 dividido en 6. $360 entre 6. Y eso nos da 60. Ya hallamos que el ángulo que nos están pidiendo es de 60 grados. Como nos dicen que es en sentido contrario, me están diciendo que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Pero si es en sentido contrario, abre hacia arriba. Hacia abajo es el mismo sentido. Nos piden sentido contrario, es hacia arriba. Entonces, 60 grados, y ahí es donde utilizamos el transportador, más o menos nos debe dar aquí. Ese es nuestro ángulo de 60 grados. ¿Bien? Y entonces yo lo marco. Le hago aquí la lineecita. Y le hago aquí la flechita. Y este es de 60 grados. Entonces ya lo logré graficar solo con la información de que era un sexto en sentido contrario. La única operación que hice es que ese un sexto lo multipliqué por 360. 1 por 360 me da 360. Dividido 6 me da 60. Ahora voy a encontrar el primer ángulo coterminal negativo. Entonces voy a cambiar aquí de color para que lo veamos. Y el negativo es que arranca en el mismo punto, pero en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y hace el giro al revés, hacia abajo. Y aquí vemos entonces nuestro ángulo coterminal negativo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, si el giro completo era de 360 y le quito esos 60 que están ahí, pues ese giro como tal es de 300 grados. De hecho, si quiero ser un poco formal con la escritura y con el análisis, este giro fue de menos 360 porque es negativo, es hacia abajo. Y este giro es positivo porque es el que aparece ahí, que es de 60 y nos daría menos 300. Entonces ya tenemos que el ángulo coterminal es de menos 300. Lo vamos a colocar acá. Tenemos un ángulo coterminal negativo de menos 300. Ok. Ahora quiero hallar un ángulo coterminal positivo. Entonces, arranco en el mismo eje X positivo. Siempre arrancamos ahí. Damos un giro completo de 360 grados y damos otros 60. Y aquí tenemos el otro ángulo coterminal positivo. Entonces, ¿qué obtuvimos ahí? ¿Qué hicimos realmente? Un ángulo de 360 positivo, que fue el primer giro completo, más 60 de ese otro pedacito que anduve. Entonces, 360 más 60 me da un ángulo de 420 positivo. ¿Listo? Y aquí, ¿qué tenemos? Un ángulo coterminal positivo. Entonces, aquí lo vamos a colocar 420. Entonces, listo, ya tengo un ángulo coterminal positivo, ya tengo un ángulo coterminal negativo, pero a mí me están pidiendo dos ángulos coterminales positivos, dos ángulos coterminales negativos. Bien, entonces voy a cambiar, voy a ponerlo en rojo otra vez, no importa. Si es negativo, abre hacia abajo. Entonces empezamos aquí. Da un giro completo de menos 360 grados. Y sigue dando
otro giro, pero ya no completo, es de los menos 360, pero quitando esos 60, o sea que lo hace de menos 300. Y aquí tenemos el otro ángulo coterminal negativo. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué fue lo que hicimos? Voy a colocar los negativos juntos y los positivos juntos. Hicimos un giro de menos 360 y luego hicimos otro giro de menos 300. ¿Eso qué nos da? Bueno, es que hicimos un giro total de menos 660 grados. Es decir, que este ángulo coterminal que acabamos de hacer es de menos 660 grados. Bien. Y finalmente vamos a hacer un ángulo coterminal positivo adicional, porque nos piden dos coterminales negativos, dos coterminales positivos. Entonces, arranca aquí. Hace un giro. 360 grados. Sigue girando. Si llega aquí, apenas está haciendo el primer coterminal que fue de 420, o sea que tiene que seguir derecho. Es decir, dio dos vueltas completas. Dos vueltas completas y dio estos otros 60 grados. Y encontramos el otro ángulo coterminal positivo. Entonces, ¿qué hizo exactamente? Hizo un giro de 360, luego otro de 360 y luego los 60. Y ese es el ángulo coterminal positivo adicional. Pues 360 más 360 nos da 720. Más 60, 780. Es decir, que este último ángulo coterminal es de 700. Este hecho me quedó horrible. 700, este no mejoró mucho. 780 grados. ¿Listo? Tenemos entonces dos ángulos coterminales positivos, dos ángulos coterminales negativos. Un segundito. Vamos a mirar si hay gente en el ingreso. Vuelvo a compartir el link de asistencia. Y lo que veo es que hay gente que no se ha podido conectar. Un segundito. Cogió el link. Voy a compartir un segundo. Muy bien, ya les vuelvo a compartir pantalla.
Hasta ahí, dudas, preguntas. ¿O vamos bien? Aquí es sencillo el trabajo, tienen que hacer menos en la recuperación. Pero entonces vamos a hacer 3 ejercicios, perdón. Un quinto en sentido contrario. Otra mejor así. Un octavo también en sentido contrario. Y un onceavo en sentido contrario. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo. Encontrar, aparte de hacer la gráfica, dos ángulos terminales positivos y dos ángulos coterminales negativos. Bien. Por favor, inicien. Y me los empiezan a mandar al WhatsApp para que yo les pueda calificar. Discúlpenme, les voy a dejar la pantalla, pero me disculpan un minuto, voy a revisar unos archivos. Profe, qué pena. ¿Puede volver a explicarme la actividad? Es que se me cayó el internet. ¿Cómo van? ¿Dudas, preguntas? Vamos bien. ¿Me están enviando? Profe, es que a mí se me cayó el internet y quedé fue en la parte donde se estaba explicando
de los 780 grados hasta ahí quedé, profe, qué pena. Tranquilo. Ah, ok. O sea que alcanzaste a ver que construimos los ángulos coterminales. ¿Sí? Sí, señor. Sí, los coterminales positivos y Y los negativo. dobles positivos. Perfecto. Entonces lo que queda es que ustedes van a desarrollar estos tres ejercicios que están aquí. Un quinto en sentido contrario, un octavo en sentido contrario, un onceavo en sentido contrario. Hacen la gráfica, encuentran dos ángulos coterminales positivos y dos coterminales negativos. Eso, le toman foto al cuaderno, lo envían por el WhatsApp y yo lo califico aquí de una vez. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, gracias, profe. Perfecto. Profe, ¿enviamos los tres o uno por uno? Las tres actividades o una por una. Como les escribo, lo importante es que se entienda. Pero, o sea, las tres actividades o una por una, porque son 3 puntos. Son tres ejercicios, serían tres fotos. Ah, ok. Una foto, si abarca dos ejercicios, pues no importa, pero que se logre entender. ¿Listo?
¿Cómo van? ¿Ya me enviaron algo al WhatsApp? Pero un segundito, miramos acá. Muchachos, para los que van a reclamar la cartilla en físico, les voy a enviar una tablita donde aparecen las entregas. Listo, ¿quién envió ya? Profe, ¿me podría dejar ver los ejercicios? Claro que sí. Ya te coloco en pantalla. No, no hay nadie que se ingrese.
¿Se me escuchan? Sí, señor. Profe, una pregunta. Cuénteme. Cuando termina con decimales, ¿qué se hace ahí? Le dio decimales, se maneja, ya vamos para allá. Se maneja con los mismos decimales, si le dio 40.25, pues se maneja con los 40.25. Ah, bueno, señor. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Quién envió ya trabajo para poder calificar? Profe, profe.
¿Ya enviaron al WhatsApp? Profe, yo envié dos porque el tercero no entiendo por qué me dan números decimales. Ok. Vamos a mirar en el WhatsApp. Esto es otra cosa. Guío de 10.1. Quinto. Se le dio 72. Sí, sí. Muy bien, Guío. Si era así. Muy bien. Ok. Yacumal. A ver. 72. 45. Sí. Perfecto. Yacumal. De 10.4. Muy bien. Señor Segura. Sí, 72. Muy bien. Sí, siguiente.
Aquí lo empecé a hacer con los decimales, pero creo que todos tienen como el mismo inconveniente con el decimal. Ya lo vamos a hacer con el decimal. Vamos a ver qué nos da. Este de 45. Sí. Pero observe acá, señor Segura, 360 más 45 le da 45. Me quedó ahí mal escrito. Eso es 405. Se comió el 0. Segura de 10. Ahí. Esto estaba revisando un audio de una mamá. Beltrán Breve. Del curso 10.2. Veamos. 7.2. Eso las operaciones directamente no las escribió. Ok. ¿Están bien? Ok, lo voy a registrar. Un segundo. Rivero Gerson. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Okay. Lo registro acá. 10.1. Listo, Riveros. Diego García.
Eso directo no colocó operaciones. Ok, intento hacer el de decimales, está bien. Ok, voy a anotar acá. Listo. Yo no puedo ingresar. Yo no la veo aquí. Varón Kevin. Está bien. Ok. Varones del 10-1. Listo. Vázquez Santiago. Eso directo. Ingresó la niña que tenía problemas para el ingreso. Profe, qué pena, ¿usted me estaba llamando ahorita?
¿Me pueden escuchar? Sí, señor. Ok, es que Sí, tenemos profe. un problema de configuración. Listo. Ya les comparto. Tocó salir y volver a entrar. Muy bien. Vamos revisando aquí. Estamos con Vázquez Santiago. Sí. Listo, es el que vamos a hacer ahorita. Hola, profe. Hola, ¿con quién hablo? Profe, hablas con la estudiante Valeria Ariza del curso 10-4. ¿Cómo Profe, estás? es que, bien, profe, es que te quería comentar que ahorita yo era la chica que te estaba escribiendo que no podía entrar, pero Sí. pues, no sé, lo que pasa es que en estos días me ha tocado entrar como invitada a las clases porque mi celular tiene un problema con la pila, entonces esta semana se la voy a comprar y por ahí es donde yo tengo el Teams abierto. Sí. Entonces, pues no sé si sea eso, profe. Entonces, pues me perdí la clase y no sé qué están haciendo. Ok, por ahora márcame la asistencia, que igual yo ahorita voy a Ah, volver a hacer otro ejercicio, uno de los tres ah, ejercicios que dejamos. ¿Listo? Y bueno. entonces ya te asigno uno para que lo puedas hacer y no pierdas los puntos de ahí. ¿Ya llenaste la asistencia? No. Sí, profe, es que yo estaba intentando entrar desde pues las 10 desde la hora que es, y pues no podía, no sé, pero ya. Ok, listo. Pues hagámoslo así. Ya esperamos un segundito, ya estoy revisándole aquí a los Listo, compañeros y ya nos ponemos. gracias. Ah, este revise. Ingreso directo. Sí. Sí. Robar. Ya. Contestamos un segundito este. Alejandro Parrado de 10-1. Está bien. El ingreso directo. Esto, busco. Casi no lo encuentro. Listo. Peña Natalie. Este es el último, lo intento hacer. Sí. Muy bien. Ujú. Tiene. De 45 hacer este. Ujú.
Listo. Es Peña Natalie. Portilla. Ujú. Ujú. PN. Ujú. Portilla 10-4. Daniel, tú le tienes que poner la flechita a los giros. La profesora, es que el audio se le escucha entrecortado. Sí, sí, yo creo que se me está como dañando este micrófono que me ha puesto como problema. Le decía que a Jiménez Daniela que no se le olvide colocar las flechitas. Listo, A ver profesor. si puedo solucionar el problema.
Jaguares frente al Deportivo Cali. Qué bien juega el Deportivo Cali. Y a las 8 de la noche, Nacional frente al Envigado. ¿Qué dijeron de mi trabajo? Nada, no lo. Ya lo vio. Ese es el suyo. Sí. Y la pelota a la mitad de la cancha para el show, que 0-4. La apertura ahora con Old. Ahí está Old. Tocando hacia atrás ahora para que la venga a acomodar desde el fondo Nastasic. Primero aparece Estambuli. El toque para Farman. La toca Farman. Aparece Sané. Primero Nastasic. La apertura buscando a Opsica. Apura. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, señor. Ok, gracias. Es que como que se me está dañando el micrófono y nada de lo que les decía les estaban escuchando. Ok. Estamos mirando a quién. Este es Nixon Becerra. Estrés. Segundo. Sí. Ok. Muy bien. Me parece que hay uno por aquí perdido. Contestemos. Estos son novenos. Estos son que están pendientes por revisión. Listo. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Listo. Vamos a hacer entonces este último, el 1/11 en sentido contrario. Voy a pegar acá. Muy bien. Tal vez decimos que es un 11avo. Tenemos que tomar ese un 11avo y multiplicarlo por 360. Todos lo hicieron hacer un trabajo bien. Creo que se cumplió el objetivo. Entonces, vamos a hacer eso porque tiene decimales. Lo hicieron bien. Entonces, multiplicamos el numerador de la fracción, que es 1, por los 360. 1 por 360 nos da 360. Y esto lo vamos a dividir entre 11. Pues evidentemente... Dime. No, profe, es que no se ve la pantalla, profe. Ok, un segundito. Perfecto. ¿Ahora sí ven mi pantalla? Sí, profe, ya. Perfecto. A los de celular se les demora un poquito más. Entonces estamos hablando de un 11avo en sentido contrario. Lo vamos a hacer en el plano cartesiano. Vamos a dibujar aquí este plano cartesiano. Un poquito. Listo. Y lo que veíamos es que cuando tenemos la fracción la multiplicamos entonces por el giro completo de 360. En este caso multiplicamos el numerador de la fracción, que es 1, por los 360, nos da 1 por 360,
360 y dividimos ese 360 entre 11. Aquí evidentemente esto nos va a dar en fraccionarios. Vemos 360 entre 11, nos da 32.72. Y entonces aquí donde entramos como en estrés. No, cuando nos dan en fraccionarios, pues manejamos el fraccionario. No tenemos que tener ningún problema con que sea un fraccionario o no lo sea. Bien, entonces, vamos a graficarlo acá. Entonces, acá, cambiar el color. Lado inicial del ángulo en el eje X positivo. Y ahora vamos a dibujar el ángulo. Va a ser un giro. Cuando vemos que es en sentido contrario, quiere decir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces va hacia arriba. Lo que nos está diciendo ese sentido contrario es que es un ángulo positivo. Si lo dijimos en el mismo sentido, es un ángulo negativo. ¿Bien? Muy bien. Como son 32 grados, más o menos 32,72 debe dar como aquí. Listo. Y dibujamos ese angulito acá. Hacemos el dibujito, siempre la flechita, porque es que la flechita nos indica la dirección del ángulo. Aquí nos está mostrando que fue un ángulo que abrió hacia arriba, es un ángulo positivo. ¿Bien? Entonces tenemos que este ángulo es de 32,72. Muy bien. Entonces nos piden encontrar dos ángulos coterminales positivos. Entonces los coterminales son aquellos que terminan ese mismo lado final. Y lo que hacemos es que vamos a dar giros. Entonces vamos primero con uno negativo. El que arranca aquí abajo hace el giro y llega aquí mismo. Y le hacemos la misma flechita. Y entonces calculemos esos ángulos coterminales. ¿Qué fue lo que hizo exactamente el ángulo? Pues hizo un giro de menos 360 grados. Pero le vamos a sumar los 32,72 que estaban aquí. Es como si fuera una resta. Y si lo hubiéramos hecho al revés, la resta de 360 menos 32, pues da lo mismo. Bien. Entonces, esos 32 menos 360 nos daría menos 327,27. Y este es nuestro primer ángulo coterminal negativo. Vamos con un coterminal positivo. Entonces, vámonos en rojo. Arrancamos acá. Damos todo un giro de 360 y hacemos el otro pedacito de 32. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Este era negativo. ¿Qué hicimos aquí? Un giro completo de 360 más los 32,72 que recorrimos. Entonces, todo este giro de 360 y este pedacito adicional. Eso nos da 92,72. ¿Esto es lo correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos un ángulo coterminal negativo y tenemos un ángulo coterminal positivo. Entonces separémoslo para que nos quede un poco más claro. ¿Qué necesitamos ahora? Otro ángulo coterminal negativo y otro ángulo coterminal positivo. Entonces vámonos con el coterminal negativo. Voy a coger este verde. Y entonces como es negativo damos primero un giro. Ya dimos menos 360. Seguimos dando el giro. Y llegamos hasta aquí. Porque este no lo hemos hecho. Y aquí encontramos que dimos un giro de menos 360 y un giro adicional de menos 327. Entonces nuestro ángulo quedaría menos 360 abajo y menos 327,27. Entonces nuestro ángulo es de menos 687,27. Tenemos otro ángulo aquí. Bien.
Y vamos con un ángulo coterminal positivo. Empezamos aquí. Bueno, cambiamos el color. Damos un giro completo de 360 grados. Giramos otro pedacito, pero este ya lo habíamos encontrado. O sea que nos toca seguir girando. Llegamos aquí, pero no hemos terminado. Nos falta este pedazo. Entonces, en conclusión, dimos fue 2 giros, 2 vueltas más este pedazo. Bien. Entonces, ¿cuál fue el giro? Una vuelta, 360, 2 vueltas, 360 y el pedacito, 3272. Y esto nos da 360 más 360, 720 y 32, 752.72. Y con eso hallamos los 2 ángulos coterminales positivos, los 2 ángulos coterminales negativos. Bien, hasta ahí será ese ejercicio. Sin embargo, vamos a mirar una cosita adicional para que empecemos a calentar para la sesión que venimos después de la semana de receso. Y es el hecho de que tenemos un ángulo de 32.72. Los ángulos como tal se dividen en grados, minutos y segundos, no solamente en grados. Y eso lo que le permite es tener una exactitud. ¿Por qué? Porque todo esto de trigonometría se utiliza en muchas cosas, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la aviación, en la navegación náutica, uno tiene que tener en cuenta estas medidas con referencia a los diferentes hemisferios, los diferentes parámetros que se tienen, porque si uno se equivoca en la dirección, pues llega a otro lado. Entonces es donde se habla de norte, sur, este, oeste y con ciertos grados. Y se maneja algo que también se llama trigonometría esférica. ¿Cómo así trigonometría esférica? Sí, uno piensa muchas veces si ve el mapa mundi, muy bonito, y observa que entre el punto entre, digamos, Estados Unidos y Europa es una línea recta. Y no es una línea recta, es una curva. Y entonces, para que esa curva sea más eficiente, es más rápido irse por el polo norte, llegando casi al polo norte, para llegar a Europa. ¿Por qué? Porque es más corto la distancia, es más achatada la Tierra. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, un grado tiene 60 minutos. Esto es como si fuera la hora. Y un minuto tiene 60 segundos. ¿Listo? Entonces, en este resultado que nos dio 32.72, nosotros deberíamos tener esa medida en grados, minutos y segundos. ¿Y cómo lo hacemos? El 32, la parte entera, van a ser los grados. Vamos a colocar aquí 32 grados. Y si tomamos ya los 32, nos quedó 0.72. Y ese 0.72 lo vamos a multiplicar por 60. Por 60. Y eso es una multiplicación que la podemos hacer en la calculadora. 0.72 por 60 me da 43.2. Es decir, me está dando también una parte entera y una parte decimal. Esa parte entera, los 43, corresponden a los minutos. ¿Y qué me quedó? Me quedó 0.2. Ese 0.2 también lo multiplico por 60. Entonces, hagámoslo 0.2 por 60 y me da 31.2. Ahí sí, vamos a tomar el valor completo. Perdón, me equivoqué. 0.2 por 60. Me da 12. No sé qué fue lo que hice aquí.
Verifico un segundo. Si da 12. Me he equivocado. Esa parte, esos 12, y si nos diera con un decimal, punto 25, lo que sea, se toman hasta 2 cifras decimales, van a ser los segundos. Minutos. Y estos son segundos. Y entonces vamos a expresar los ángulos en términos de grados, minutos y segundos. De esta forma, pues tenemos una exactitud sobre las direcciones y lo que se maneja. Porque es que entre 32 grados y 33 grados hay una gran cantidad de distancia, aunque no se vea. Pero a medida que nosotros avanzamos, una línea se va por un lado y la otra se va por otro lado. Veámosla aquí. Si yo tengo aquí esta de 32 grados y ponemos una de 33 grados, aunque la distancia al principio no se ve tan amplia, a medida que se prolonga, la distancia sí va a ser bastante considerable. Miren cómo se van abriendo a medida que aumenta el tiempo, ¿sí ven? Y la distancia aquí, en términos pequeños, no es mucho, pero acá es una cantidad tremenda. Y eso es lo que sucede cuando se está haciendo una navegación o se está haciendo un vuelo. La distancia entre un país y otro país es bastante alta. Entonces, si nos equivocamos en esa exactitud, vamos a llegar a otro lado. Y si lo ponemos sobre un mapa, nos vamos a dar cuenta que esa distancia, que parece mínima, sí es de bastante importancia. Estos cálculos también se hacen con el fin de poder estimar la cantidad de combustible que se va a gastar una aeronave en recorrer ciertas distancias. Sin embargo, aunque se calcula la cantidad de combustible, siempre se le agrega un poco más para tener cierta seguridad, porque en pleno vuelo pueden haber desviaciones que no se esperan, ya sea por una tormenta o por tráfico aéreo, y cosas que suceden así. ¿Listo? Señores, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Cómo van? Muy bien, entonces pues nada, vamos a dejar por ahí. Recuerden, la próxima semana no vamos a tener actividades de aprobar, tampoco hay actividades académicas, es desconexión total, pero pues aprovechen para adelantar sus trabajos, sobre todo en las áreas en que no están haciendo aprobar, ni están haciendo y que tengan problemas con sus tareas. Pónganse al día. Dime. Sí, ¿cómo se llama el tema? Esta parte solamente se llama ángulos en posición normal. Gracias, profe. Ok, estos temas del primer periodo. Vamos a ir mirando varios temas a medida que vamos avanzando. Pónganse al día, trabajen, porque ya después de la semana de receso les quedan solamente 3 semanas. 3, 4 semanas máximo. Y se acaba el año. Entonces no vayamos a descuidarnos porque podemos estar logrando pasar sin ningún problema. Recuerden que después de las 3, 4 semanas siguen haciendo actividades los que tienen algún inconveniente, y los que no, pues se van a descansar. Entonces traten de descansar antes. Entonces, muchachos, feliz fin de semana, que les rinda, que descansen. Y nos vemos, la siguiente clase yo las estoy programando el martes 13. El martes 13 deben ya entrar en Teams, le va a aparecer la clase. ¿Listo? La clase regular. Y lo va a probar, lo seguimos programando ya. Lo vamos mirando poco a poco. Entonces, nos vemos, muchachos, que descansen. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.